Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal. En este quinto vídeo de mi experiencia rolera, quería contaros pues todas aquellas cosas que experimenté tras aquella partida tan especial que fue la partida de Montreal de Vampiro la Mascarada, que jugué con esos amigos y de las que he hecho un vídeo justo con algunos de ellos, como habéis podido ver los que lo hayáis visto en el canal. Em, en ese vídeo, bueno, pues comentamos un poco todo lo que significó para nosotros y cómo experimentamos en esa época esa partida. Yo podría decir alguna cosilla más acerca bueno, pues como que por qué fue realmente la mejor partida de mi vida, o así la recuerdo, posiblemente por el hecho de haberla jugado en esa época cuando era joven y cuando las cosas pues iban muy bien en todos los sentidos lúdicos y tal en la universidad. Pero sí que es verdad que en muchas otras aspectos de las partidas de rol, pues no sé si he llegado a mejorarlo, posiblemente por el narrador o por la gente que se juntó y cómo nos compatibilizamos y el rollo que surgió en ese grupo. Pero bueno, después de esa partida, seguí durante un tiempo, de hecho, jugando con esta misma gente y por eso mismo pues seguí disfrutando bastante de jugar a rol, sobre todo a Vampiro, que era lo que en esa época pues le dimos más tralla. Durante bastante tiempo estuvimos con la de Montreal, por lo menos un año y pico. Más adelante intentaríamos continuarla con una especie de segundo capítulo que bueno, que se fue haciendo durante mucho tiempo, pero justo después de Montreal creo que lo que fuimos a jugar fueron las Crónicas Giovanni, el propio narrador del que no hablamos en otro vídeo, vamos, del que hablamos en otro vídeo, pero que no estaba, Fernando, nos hizo esas Crónicas Giovanni, que eran una historia que iba un poco mezclando de Edad Oscura que es el vampiro a la mascarada medieval, y, y el vampiro moderno. Se suponía que era una crónica que iba desde la época más o menos renacentista hasta nuestros días y que contaba la historia del clan Giovanni, que era uno de los clanes independientes de los últimos que habían explicado en el juego. Pero bueno, la gracia era que la historia la contabas con personajes que empezaban de inicio en lo que se llamaba la Última Cena, que era una cena a la que acudían como humanos sin tener ni idea de dónde iban y que tenía una puesta en escena muy especial, muy dramática, muy teatral. Y que a partir de ahí, pues bueno, se supone que tú seguías jugando con esos personajes durante un montón de años y ibas descubriendo cómo habían pasado las cosas en los diferentes tramos de la historia. Luego, igual que esa, había otra que la jugamos posteriormente, que eran las Crónicas de Transilvania, que de hecho cogían más tiempo y eran como más, tenían más periodos de la historia desde más atrás, desde la época medieval hasta nuestros días. Pero bueno, esta de las Crónicas Giovanni la empezamos realmente, creo que solo jugamos la primera parte, porque las otras no sé si no las tenía preparadas, no le gustaban tanto, pero vamos, la primera que jugamos fue también espectacular, porque bueno, se lo ocurrió mucho, hizo un juego incluso con un huevo de verdad que le inyectó sangre sin que lo supiéramos y lo rompió allí delante de nosotros, saliendo así la sangre, bueno, sería pintura roja, entiendo. Pero estuvo como muy trabajada esa escena y todo lo que fue descubrir, pues eso, el vampirismo desde una época medieval, pero a la vez como muy personalizado, cada uno tenía su sire que le iba abrazando y te iba contando la historia. Entonces, bueno, estaba bastante bien. Luego, después de esta historia de las crónicas Giovanni, que la dejamos después de del primer capítulo, como digo, estuvimos, pues eso, intentando aquella segunda parte de Montreal, pero enseguida una parte de los jugadores de la primera no estaban y entonces tuvimos que sustituirlos, pero con gente que no llegó a cuajar en el grupo y bueno, pues
empezamos algunas sesiones, pero no terminó de cuajar en ese momento. Entonces, bueno, pues luego más adelante David, mi cuñado, el otro que salió en el vídeo, empezó él a dirigirnos sus partidas. Nos dirigió una partida sobre la mano negra, que tenía del manual este de la mano negra, y que era una partida inventada por él, pero que ibas con antiguos, ya te hacías con el manual de Eliseo los antiguos vampiros y jugabas con un personaje antiguo y era como una forma distinta de experimentarlo. Tenías que contar toda tu historia anterior primero, hacerte una historia muy grande y contársela a él y a partir de ahí te hacías el personaje. Y bueno, era otra historia porque era también muy dramático, pero tenías como un personaje que tenía mucho pasado detrás que tenías que ir explicando durante la partida que ibas jugando. Bueno, esta era pues igual, una crónica muy molona, con combates épicos y personajes muy grandes y muy gordos. Pero bueno, la cosa está que no fue la más, la que mejor salió, pero estuvo bien. Durante la época que estuvimos jugando no estuvo mal. Más adelante eh, nos hizo también David y en esta jugó Fernando las Crónicas de Transilvania. Y bueno, empezó aquello bien porque además conseguimos a otras personas de mi barrio que se unieron también al grupo y que luego contaré cómo se unieron a nosotros. Y con esta gente, pues estuvimos otro tiempo con la Crónica de Transilvania y sí que avanzamos toda la historia. De hecho, llegamos a jugarla entera. Lo que pasa es que tardamos también a lo mejor 1 o 2 años y fue cambiando un poco de algunas personas y no fuimos tan constantes como con la de Montreal. Y de hecho, al final, pues por desavenencias de entre mi cuñado y este otro narrador, que claro, una vez como jugador, pues no era lo mismo, ¿no? No encontraba ciertas coherencias entre su personaje y la historia y tal. Y luego por historias distintas entre personajes y jugadores que se fueron como enrareciendo con el tiempo, entiendo, además entrando personas nuevas que cambiaban las dinámicas y al final pues esa partida, aunque la acabamos, pero sí que es verdad que cuando la acabamos pues ya no jugaban con nosotros algunos de los que jugaron la partida de Montreal, pues eso, el Alfonso tal, el que hablaba el narrador friki en la anterior que no le caía bien, se terminó yéndose y dejando de jugar con nosotros. Fernando también terminó dejando de jugar con nosotros y nos fuimos distanciando. Pero bueno, después de esa época en la que fue decayendo un poco el hype inicial de la universidad, yo lo que sí que empecé es a juntarme con algunos de estos, de los que estaban en la partida y que estaban el otro día, a juntarme en mi barrio, en Rivas, con un montón de chavales en la Casa de la Juventud. Y nos empezaron a dar la oportunidad de hacer algo allí. Al principio intentamos hacer alguna partidilla, que intentamos reproducir Montreal a algunos chavales y tal. Y bueno, pues jugaron un tiempo, pero claro, allí era más difícil tener esa continuidad y llevar pues tanto tiempo y dedicación a esas mesas, porque bueno, eran chavales que venían, iban y no tenían nosotros ya ahí teníamos a lo mejor unos 25 años y estos chicos tendrían 16, 15, 17. Algunos dejaban de jugar, algunos llegaba un día y decía, es que mi madre no me deja jugar por lo de los asesinos del rol y cosas así. Y otros se iban a jugar a Magic y dejaban de jugar, entonces era más complicado. Pero al final intentamos una fórmula, que era la primera vez que yo utilizaba, aunque ya habíamos oído hablar del rol en vivo, que era eso, el organizar grandes eventos de rol en vivo, en plan pues una noche, desde por la tarde hasta por la noche, en la calle, en la Casa de la Juventud, y juntar a lo mejor a 40 o 50 personas y darles unas fichas y poner unas reglas que llevamos, pues yo creo que era un poco con piedra, papel o tijera y con algunas señas con las manos o con los ojos o haciendo cierto tipo de claves y cosas que utilizábamos para sustituir las tiradas de dados y para manejar los puntos de las fichas que les dábamos y tal. Entonces, bueno, ahí a mí me tocó hacer, recuerdo como 30 o 40 historias distintas de personajes que me volví loco porque claro, hacer tres o cuatro, pues venga,
te animas y tal, pero cuando ya llevas 10 12 20 es que las siguientes historias, o sea, ya no sabes ni qué escribir ni qué poner. Pero bueno, al final todo encajaba, ya teníamos habíamos hablado entre los cuatro o cinco que éramos, bueno, al principio éramos tres organizadores, cómo iba a ser la historia, cuáles eran un poco las cosas de las que iban a hablar la historia y por dónde tenía que ir. Y haciéndola moderna y con personajes de todo tipo, desde muy pequeñitos hasta más antiguos, dependiendo un poco de la experiencia y de lo que nos contaban los jugadores que querían vivir y experimentar. Y les dimos, pues eso, hicimos personajes para todos, con unas fichas que hicimos ahí que tuvimos que maquetar y que sacar en plastificadas y no sé qué para que se las colgaran. Luego la gente se disfrazaba, venía ya disfrazada de casa y nosotros hacíamos algunos PNJ, pero en general lo que hacíamos es que jugaran entre ellos, o sea, darles a todos historias que se fueran entremezclando y que pudieran ir eh, jugando entre ellos, haciendo que uno fuera el príncipe, otro las primogenituras, luego hubiera el sheriff, en la calle había anarquistas, había sabas. Al principio, de hecho, recuerdo que creo que la primera que hicimos estaba basada en Bajo una luna ensangrentada, que es una crónica que sacaron los de White Wolf mezclando hombre lobo y vampiro, que es como los hombres lobo contra los vampiros, que luego salieron todas estas películas que fueron posteriores a todo esto, las de tanto la de Crepúsculo como esta que sacaron de, ¿cómo se llama la chica esta? Underworld. Bueno, pues todo eso fue posterior a estas historias de vampiro que yo creo que le dieron un poco ese toque inicial que luego copiaron otros en la ficción. Pero bueno, la de Bajo una luna ensangrentada estuvo bastante bien, pues eso, dividimos a la gente entre vampiros y hombres lobo, los pusimos a jugar unos y otros. Al final siempre se quejaban un poco de que si los masters llevábamos la batuta, que si les eh, hacíamos que ganaran unos u otros, o que si teníamos la historia dirigida desde el principio. Pero en realidad se les veía que disfrutaban, les gustaba y casi todo el mundo acababa bastante contento. Después de esa historia, que la acabamos un poco como con un final en el que moría todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, o se salvaban si hacían una cosa o no sé qué. Pero luego decidimos como reiniciar la ciudad y hicimos el propio Rivas. Y ahí, pues bueno, hicimos un príncipe, sheriffs, camarilla, luego los anarcas, una manada sábana de escondida entre los anarcas y un antiguo Angrel que tenía tal. Luego incluso algunos quisieron jugar, llevar algún raid, algún hombre lobo suelto y cosas así. Hicimos ahí un poco de remezcla. Y en vivo la verdad es que salía bastante bien y durante esa época lo pasamos lo pasamos bastante bien haciendo todo esto y eso que yo no jugaba, pero me divertía mucho tanto a escribir las historias como luego estar allí con ellos, aclarándoles cosas, arbitrando y metiéndome en ese rollo. Pero sí que es verdad que, hombre, jugabas de noche, a veces hacía frío o llovía. La gente por la calle pues te veía, algunos te señalaban, alguna vez tuvimos que dar explicaciones a la policía, a la Guardia Civil, gente que preguntaba, porque claro, veía ahí a gente disfrazada andando por la calle con cosas colgando del cuello y echando tal, y disfrazados de punkis o de gente siniestra y tal, y claro, pues les resultaba chocante, cuanto menos. Pero la verdad es que se disfruté bastante de esa época. Luego vino, más o menos durante esa misma época y entre unas cosas y otras, nosotros ya fuimos a vivir, me acuerdo, a mi casa, me empecé a comprar mi casa porque yo ya trabajaba y le compré la casa a mi madre, que es en la que sigo viviendo desde pequeño, y obviamente con una hipoteca. Y bueno, pues ahí nos juntamos con la que es ahora mi mujer y mi cuñado y su chica y otra amiga, y entonces nos fuimos a vivir como en comandilla, ¿no? Entre amigos. Y estuvimos unos años viviendo aquí bastante bien. Pero pues durante esa época lo que hacíamos muchas veces era quedar con la gente para jugar a rol aquí en casa. Entonces, bueno, pues ahí, aparte de partidas de vampiro, me acuerdo que probamos con mi cuñado de narrador una partida de Cult, que para mí fue un poco distinta. La cosa es que todavía no sé de qué va Cult, porque él desde el principio
desde esa época nos dijo, no podéis leeros el manual, solo me lo puedo leer yo y os hago la historia y sin que sepáis nada. Y desde entonces hicimos una historia, no hemos vuelto a jugar, siempre nos ha estado hablando de que tiene esa historia ahí en mente para terminar de hacernos la partida, pero no la hemos vuelto a hacer y sigo sin leer Cult ni saber nada de Cult, lo cual es curioso. Pero bueno, lo que sí que jugamos mucho, mucho es a Chulu. En esa época, al narrador friki que venía mucho a vernos le encantaba, a mi cuñado también, a mi mujer de ahora, que era entonces mi novia también. Y entonces, bueno, pues jugamos muchísimo a, yo creo que el Orient Express entero, que tardamos también un año y pico. Estuvimos jugando a, uf, no me acuerdo muy bien, pero la de los sueños, esta de la Tierra de los Sueños, que no sé cómo se llamaba. Pero vamos, jugamos alguna otra crónica larga, bueno, las montañas de la locura más adelante. eh, un montón de crónicas de estas largas de Chulu, menos. Yo creo que la única que no jugamos fueron las máscaras de Nyarlathotep, que todavía estoy por jugarla en el futuro en algún momento. Pero todas las demás yo creo que las jugamos. Y, y bueno, pues, ¿qué más? Pasábamos mucho tiempo hasta las tantas de la noche jugando esa época. A veces, yo recuerdo que en esa época es que a veces me acababa durmiendo. No porque no me gustara, sino porque ya que estábamos hasta tarde, utilizábamos algún tipo alguna sustancia de fumeteo y cosas de estas. Y claro, pues al final acababas cansado, eh, así dormido y con muchas horas de sueño. Y al final, pues se hacía como largo. Pero vamos, eso no significaba que no disfrutara de todas aquellas partidas y lo pasara bastante bien. Pero más adelante descubrí otras formas de jugar al rol que ya os iré contando en los siguientes capítulos de esta historia. Chao, chao.